Bueno, estamos aquí reunidas y reunidos para hablar y hacer hablar a dos grandes poetas nacionales, a Violeta Parra, como ya bien saben, y Gabriela Mistral. Ambas, o sea, como pensamos hoy día también, hay muchas, cada uno es muchas personas, y así como cada uno de ustedes es muchas personas a la vez, hay muchas Violetas y muchas Gabrielas, ¿verdad? Violeta Parra fue poeta, fue cantora, cantante, decimista, arpillerista, artista multimedial. Y Gabriela Mistral fue maestra, maestra rural, intelectual, pensadora de América Latina, poeta, por supuesto, también, y mujer como Violeta Parra y como nosotras dos aquí presentes. Entonces me gustaría preguntarle a Blanca Levín, ¿cuál es tu Violeta y cuál es tu Gabriela dentro de esta multiplicidad de cada una? ¿Cómo te acercaste a ellas vitalmente? Es difícil porque, como dices tú, hay muchas Gabrielas y muchas Violetas, y yo creo que como en las distintas etapas de la vida de cualquier persona en Chile que fue al colegio y todo parte en la infancia, en el colegio, con piececitos de niño, con las rondas, dame la mano, que de niña yo la verdad es que los disfrutaba mucho, como que sentía una conexión como... sentía que era algo muy conmovedor, pero obviamente ya después pasando la adolescencia y no habiendo en esa época mucho material sobre la otra Gabriela o las otras Gabrielas, uno empezaba a sentir como cierto, no quiero decir la palabra rechazo, pero sí como un desprendimiento de aquello, ¿no? De aquello que correspondía específicamente a la infancia. Y en el caso de Violeta, yo creo que en mi casa, por lo menos en la casa que fue mi casa desde como los 7, 8 años en adelante, se escuchaba mucho Violeta Parra. Y siempre fue sus canciones siempre estaban como en el cancionero familiar, en el guitarreo, en las peñas, en el colegio, en todas esas cosas. Y también en clase de música de niña me acuerdo que nos enseñaron Casamiento de Negros, que yo encontraba que era una canción muy misteriosa, muy rara. En esa época, o sea, no teníamos... tanta migración de gente afrodescendiente, por ejemplo. Entonces era muy raro esta cosa de los negros, que más encima se moría, al final era toda una tragedia. Pero, claro, ya más de adulta yo creo que empecé a descubrir a estas otras poetas, y no solo estas otras poetas, o sea, Violeta fue una artista, como decías tú, multimedial. Ahora hace muy poco, recién fui al Campus Oriente, a lo que se llama, y los invito a todos que vayan, el Campus Oriente de la Universidad Católica, perdón que esté mencionando a otra institución, pero una institución amiga. Te perdonamos porque usé. Sí, y además ellos, bueno, en el Campus Oriente de la Universidad Católica existe desde hace un año, un poco más, una galería de arte que se llama La Casa de Violeta Parra, donde están expuestas ahí varias de las arpilleras que Violeta expuso en el Museo del Louvre el año 1964. Es el único artista nacional que ha expuesto en ese importante museo en el mundo. Nunca ningún otro chileno o chilena ha llegado hasta ahí. Y eso me pareció muy interesante porque uno empieza a descubrir como otros aspectos del artista, de su manera de mirar el mundo, de su manera de mirar el territorio, de su manera de compartirlo también afuera. Entonces yo creo que ya de adulta hubo como un re-enamoramiento y encantamiento hacia estas otras dos figuras. Nos enteramos también, o sea, empezamos a conocer detalles de la biografía, ¿no? De ambas mujeres, de Gabriela, y también como de lo ingrato que les fue a ambas haber nacido en este territorio, como lo es para la mayoría de los artistas en Chile. Así que eso me pareció muy interesante porque me he sentido, obviamente, guardando las proporciones, pero de alguna manera conectada como con esa mirada y con esas vidas, ¿no? Así que eso ha sido más o menos. Muchas gracias por tu respuesta ¿Y la generosa. tuya? Uy, qué difícil. Me pasó parecido. Partí con las décimas de Violeta Parra en séptimo básico y no entendí nada. Con las rondas también, y ya luego en la universidad estudiando me empecé a reencantar con dimensiones ocultas de ambas poetas, que son dimensiones ocultas justamente porque se distancian del status quo que tenemos en el país. Entonces hay, por ejemplo, el lesbianismo de Mistral, o Cuidado que la fundación de Gabriela Mistral tienen mucho que decir y siempre se oponen como a esa arista. Claro, por lo mismo. Son terrenos de cada una de ellas que se disputan hasta el día de hoy. Y bueno, ya es bien sabido también la crítica social que hace Violeta Parra y que vamos a hablar un poco de eso hoy día. De hecho, les trajimos dos ejes conceptuales o dos
temas a trabajar, por una parte la infancia y por otro lado la noción de país. Y trajimos algunos textos para leer. Vamos a partir con la lectura de Blanca de una décima que se llama, o sea, hay un tipo de verso en la tradición que se llama verso por despedida, que son un conjunto de 5 décimas que se escriben y se cantan a propósito de la muerte de alguien. Y uno de los textos que reúne a ambas figuras se llama Hoy día se llora en Chile, Hoy se llora en Chile, que lo escribe Violeta Parra en el año 1957 a propósito de la muerte de Gabriela Mistral. Así que la palabra es de Blanca Levín y de Violeta Parra al mismo tiempo. Sí, la idea es que al final de todo esto todos podamos compartir y conversar sobre estos textos y estos dos ejes centrales. Uno es infancia y el otro es país, que trajimos de estas dos poetas. Y eso, bueno, tú me contabas, porque yo totalmente ignorante sobre esto, que este verso de despedida a Gabriela Mistral es finalmente el único texto que las conecta realmente. O sea, se dice que obviamente Violeta Parra, porque nació posteriormente a Gabriela Mistral, sabía de su existencia, la conocía como poeta y todo, pero que Gabriela Mistral, al parecer, no alcanzó a conocerla. Además, Gabriela Mistral vivió muchos años fuera de Chile también, entonces quizás estuvo como desconectada de eso. Y cuando ya Violeta expuso en el Louvre, ya había fallecido hacía varios años Gabriela, así que... Ya, vamos a leer entonces Hoy día se llora en Chile, verso por despedida a Gabriela Mistral, escrito por Violeta Parra. Hoy día se llora en Chile por una causa penosa. Dios ha llamado a la diosa a su mansión tan sublime. De sur a norte se gime, se encienden todas las velas para alumbrarle a Gabriela la sombra que hoy es su mundo. Con sentimiento profundo, yo le rezo en mi vihuela. Presidenta y bienhechora de la lengua castellana, la mujer americana se inclina la vista y llora por la celestial señora que ha partido de este suelo. Yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino, que un ave de dulce trino la acompaña al alto cielo. En medio del paraíso hay un sillón de oro fino y un manto de blanco lino que la Virgen misma le hizo. Un ángel de bellos rizos está esperando a la entrada a la mejor invitada que ocupará aquel sillón hasta la consumación, Santa Mistral coronada. Hay una fiesta en la gloria y un llorar aquí en la tierra, como si una grande guerra haya manchado la historia. Jamás de nuestra memoria has de borrarte, Gabriela. Los niños de las escuelas ya no tienen su madrina. La providencia divina se llevó la flor más bella. Gracias por esa lectura, Blanca. Fernanda, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué crees tú que nos dice este verso por despedida de su escritora y de la poeta a quien está dedicado? Bueno, como ya les comentábamos, en el verso que acaba de leer Blanca aparece una tradición campesina que es el canto a lo poeta, particularmente el verso por despedida es del canto a lo divino, que toma todas las escrituras del Evangelio para poder poetizar la experiencia humana. Entonces, por el lado de Violeta Parra, hay varias cosas que aparecen en este verso que tiene que ver con su trabajo con la tradición y lo que ella decide hacer con esa tradición. En este caso, ella toma del velorio, del verso de despedida, la conjunción del lamento y el festejo. Porque si bien hoy día se llora en Chile, estamos coronando a Mistral en el cielo. Hay un paraíso, hay ángeles que la reciben, y ahí hay una generosidad de Violeta de coronar a otra poeta y de, al mismo tiempo, con humildad y con grandeza, recibir la posta de Mistral. Bueno, Mistral va al cielo, la coronamos, los estudiantes, los alumnos la van a extrañar, y yo poeta me quedo aquí en la tierra y continúo un poco con esa herencia poética de ser mujer poeta en el siglo XX en Chile. Entonces, por ese lado, Violeta estaría usando o empleando esta tradición que nos pertenece al país completo, entona la existencia y la partida de Mistral, y con eso también nos dice que Mistral fue maestra, que Mistral fue poeta, que Mistral fue una gran pensadora de América. Por eso dice, las mujeres americanas o las mujeres de América la lloramos, porque es una figura femenina que también le hizo harto espacio también a las mujeres. Y con eso mismo también nos queda, en el caso de Violeta y de Mistral, pensar hoy día quiénes somos o quiénes son las mujeres artistas, poetas, que también le seguiríamos la posta, tanto, así como Violeta le sigue la posta a Mistral,
quienes le seguirían la posta a Violeta también hoy día, que son varias. Sí. Y antes de que pasemos al siguiente texto, que es muy bonito porque también habla como de una carta, ¿no? Como a alguien. Vamos a introducir el tema que viene, que es infancia. Y justamente antes de eso quiero quedarme con algo que dijiste tú, que tiene que ver con esto que hizo Violeta en esta carta por despedida, que es como juntar el llanto, el velorio con la fiesta, ¿no? Que eso también creo que es algo que viene muy de nuestra tradición campesina, justamente, ¿no? O sea, se unen el canto a lo divino, el canto a lo poeta, y así como Gonzalo Frías antes mencionaba la película Largo Viaje de Patricio Caulen, que es yo creo que mi película chilena favorita. Si la pueden ver, se puede ver gratis, me parece que en Onda Media, no sé, pero tiene que estar en alguna plataforma. Creo que en YouTube incluso está. Creo que en YouTube incluso está entera, y se puede ver ahí el rito del angelito. Violeta también hace una canción a través del ring del angelito a propósito de este ritual de cuando se mueren los niños, se mueren las guaguas, que en el campo, digamos, se les vestía de ángel, se les ponía en un podio y había una fiesta que era como de 3 días en que tocaban cuecas, tonadas, etcétera. Entonces eso me parece súper interesante, como que se rescata desde esta tradición campesina para hacer de esta muerte una fiesta también. Ya, y ahora sí, tú vas a introducir el tema que viene a continuación. Sí, la infancia, temazo. Bueno, la infancia y la poesía están bien ligadas porque la infancia es ese momento, ¿cierto?, en que llegamos al mundo y la percepción está completamente abierta. Todavía no sabemos bien qué cosa tiene qué nombre o qué reglas tenemos que seguir para portarnos bien, por ejemplo. Entonces, la posibilidad de jugar con el lenguaje y de jugar con la sensibilidad que acarreamos como cuerpo humano, con la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, es muy amplia. Por eso la infancia es un tesoro para la poesía, y esa dimensión la trabajaron muy bien ambas poetas, y por lo general los poetas chilenos tienen harto arraigo a su propia infancia como un primer despertar poético. Así que vamos a leer 2 textos, me parece. Sí, tú primero. Fernanda va a leer una carta que ella le escribe, o sea, que Gabriela Mistral le escribe a su madre en 1923 desde México. Sí. Es un fragmento, porque por temas de tiempo tenemos que revisar hartas cosas. Y esta carta es muy importante porque es el agradecimiento que hace Mistral, extrañando a su madre desde México, y le agradece el cuerpo que ella le dio. Dice así: Madre, en el fondo de tu vientre se hicieron en silencio mis ojos, mi boca, mis manos. Con tu sangre más rica me regabas como el agua a las papillas del jacinto, escondidas bajo tierra. Mis sentidos son tuyos, y con este como préstamo de tu carne ando por el mundo. Alabada seas por todo el esplendor de la tierra que entra en mí y se enreda a mi corazón. Tú me nombrabas las cosas de la tierra, los cerros, los frutos, los pueblos, las bestiecitas del campo, como para domiciliar a tu hija en el mundo, como para enumerarle los seres de la familia tan extraña en la que la habían puesto a existir. Y de este modo, la que nos mostró la tierra como un lienzo extendido, lleno de formas y colores, nos hace conocer también al Dios escondido. Muchas gracias. Voy a seguir yo con también un fragmento de un texto de Violeta Parra que se llama Les cuento que salió un día. En ese huerto se apila el piño de cabros sueltos. Alira, Tito y Roberto, Marta y Violeta la siga, niñitos, Dios los bendiga. Se pierden en las hortensias, jazmines de preferencias, perfuman su manantial, jardín, el más celestial, nos estrujó la conciencia. En este huerto glorioso bramó la chiquillería, con inmortal gallardía por cuadro tan venturoso, tan elegante y gracioso como jamás conocieron, porque las veces que vieron el jardín de la Totito, sería por un hoyito, por permisión de los cielos. Más vale que nunca hubieran dejado esa entrada abierta, porque soñando despierta me encaramé en una higuera, sostengo la regadera, empiezo a llover de arriba, mojando una siempre viva que hace 2000 tiritones por los gloriosos chorrones que de lo alto caían. Gracias, Blanca.
Hay un par de textos más que quisimos eliminar, porque por una cosa de tiempo, pero que sería lindo que lo investigaran. El primero era... Volver a los 17, que deben conocer ya la canción de Violeta. La habíamos seleccionado por la relación que hay entre la infancia y la divinidad. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Exacto. Y la otra era La Pajita, de Gabriela Mistral, que probablemente muchos de ustedes también conocen la musicalización de Inti Illimani. ¿Se lo saben? Esta que era una niña de cera. Esa es La Pajita, de Gabriela Mistral. Yo sigo preguntándote. Sí, ya, aquí hay algo bien interesante porque están las infancias, pero como desde lugares muy distintos, ¿no? O sea, en el caso de Gabriela, en su relación con la madre directamente, y en el texto que leímos de Violeta está directamente el juego, la travesura, la relación con la naturaleza. Entonces, ¿qué puntos en común encuentras tú en estos dos textos y qué diferencias? Yo creo que el gran punto en común es la apertura sensible a la naturaleza, al mundo que hay afuera, ¿no? Que ya lo veníamos adelantando. Por una parte, en la carta de Mistral aparece la bendición de poder recibir al mundo con el cuerpo, que es el cuerpo que le confecciona la carne de su madre, ¿no? Y en el caso de la décima de Violeta, de las 3 décimas que leíste, Blanca, hay una cosa más porfiada con eso, ¿no? Aparece también el disfrute de salir al jardín, de ver las plantas, de conectar el cuerpo con la naturaleza, pero como algo que aparentemente está prohibido. Y ahí también aparece la madre, porque en la décima anterior al fragmento que escogimos se explica que estos niños salen al patio a jugar porque la madre dejó la puerta abierta sin darse cuenta y se fue de la casa. Entonces, en ausencia de la madre, yo puedo salir y desordenar las flores de la vecina, y en eso hay como una cuota de porfía y de picardía muy propia también de las décimas de Violeta Parra. Creo que ahí el punto en común entonces sería este disfrute de la naturaleza mediante el cuerpo, y la diferencia estaría en la actitud, ¿no? Como en una actitud de entrega y de apertura de algo que es dado por la madre, y en el segundo caso de un gozo que viene por la prohibición de la madre. ¿Qué piensas tú? ¿Tienes algo que compartirnos? A mí me llama la atención mucho el texto de Gabriela Mistral, porque, bueno, más allá de que al final, ¿no es cierto?, empieza a hablar de que es la madre la que le enseña a nombrar las cosas, las plantas, el mundo como de afuera. Pero también me llama mucho la atención esta como conexión con esa maternidad, que tiene que ver con el simple hecho de haber sido parida por una mujer, ¿no? Y como que ese es el primer gesto de agradecimiento que ella tiene. Y eso es algo que nosotros muchas veces pasamos por alto, quizás, ¿no? Como yo no elegí nacer, yo no elegí a mi mamá es como es. También se dice que madre es quien cría, no quien ha parido, que claro, en muchos casos puede ser así, pero también hay un gesto que me parece que releva a Gabriela, que es muy bonito, ¿no? Que tiene que ver con ese sacrificio femenino, que también lo es, ¿no? Como el hecho de criar en el vientre, la transformación del cuerpo, de lo hormonal, de la vida, de las emociones, de todo, es una transformación tremenda, ¿no? Y como dar otra vida y otro cuerpo que se genera a partir de otro, es como súper mágico, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más rescato, tal vez porque me era más desconocido, ¿no? No conocía esta carta antes de Gabriela, su madre. Como que siempre conocemos la figura de Gabriela en cuanto adulta, en cuanto está como líder crítica social, pensadora latinoamericana, también más oculto su propia maternidad, ¿no es cierto?, con Yujin, que es un tema como súper polémico, pero nunca, o sea, no recuerdo tener como alguna otra referencia de ella hacia su madre, y eso me pareció súper interesante. Genial, gracias. Bueno, aprovecho de recomendarles un poema de Mistral que se llama La fuga, que es sobre la muerte de su madre. Mistral tiene harto como de su rol de hija o de su lugar de hija, que como bien dice Blanca, es poco conocido, pero está ahí, disponible para que lo vean, en su poemario Tala. Hay toda una sección que se llama Muerte de mi madre. Ahora arrancamos de la infancia al país. ¿Qué significa crecer en un lugar y luego convertirse en pensadores de ese mismo lugar, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos así como nos encontramos con Violeta niña y con Gabriela niña, nos vamos a encontrar ahora con 2 mujeres adultas que dicen, bueno,
¿Cómo podemos hacer para repensar esto que nos es dado? Llego a un lugar, me lo presentan de un modo y parece que no estoy de acuerdo tanto. Entonces vamos a pensar en este caso son cuatro textos. Dos textos, una canción. Y una canción. Y otro texto luego de Mistral. Esta parte es un poquito más larga porque nos interesa hacer una reflexión sobre cómo habitamos el territorio país. Sí. La canción no la vamos a cantar por si acá, la vamos a escuchar todos juntos. Así que vamos con el primer texto que va a leer Blanca Levín sobre la crítica que hace Violeta Parra en una pequeña décima que se llama Válgame Dios, ¿cómo están? Válgame Dios, ¿cómo están todos los pobres cristianos en este mundo inhumano partidos mitad a mitad? Del rico es esta maldad. Lo digo muy conmovida, dijo el Señor a María. Son para todos las flores, los montes, los arreboles. ¿Por qué el pudiente se olvida? Esa era Violeta y ahora Fernanda va a leer de Gabriela un poema que se llama País de la ausencia. Voy a leer las dos estrofas, hay dos estrofas, pero son 5. De nuevo, fragmentando un poquito. País de la ausencia. Este poema también está en Tala, en el poemario de Mistral. Dice así. Perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro, dulces de vivir, perdí yo las islas de caña y añil, y las sombras de ellos me las vi ceñir, y juntas y amantes hacerse país. Guedejas de nieblas, sin dorso y cerviz, alientos dormidos me los vi seguir, y en años errantes volverse país. Y en país sin nombre me voy a morir. Muchas gracias. Ahora vamos a ir directo a la canción y luego vamos a comentar los textos. Vamos a escuchar una canción que muchos de ustedes probablemente conocen, que se llama Yo canto a la diferencia, que se sitúa justamente en la conmemoración del 18 de septiembre, ¿no? Vamos a ver qué pensaba Violeta al respecto. Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo, y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio, que va a tragarse el purgante, ahora que celebramos el 18 más galante. La bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes, juramento a la bandera. Y ahora, ya que estamos entrando más derechamente o más agudamente en pensar el territorio, nación, país, vamos a leer un recado que escribe Mistral, un recado para Chile, que lo escribe desde fuera en 1925, que es muy bien conocido y se llama Menos cóndor y más huemul, donde vamos a contrastar un poco los dos símbolos del escudo nacional, ¿verdad?, que cada uno simboliza fuerzas distintas. El cóndor, por una parte, esta cosa más masculina, y el huemul, una cosa más dulce y tierna, que Blanca Levín nos va a leer. Sí, este recado aparece en el libro de recados, ¿cierto? Que sí. Es un libro muy bonito que sacó el año pasado, creo que La Pollera de Ediciones, que se los recomiendo totalmente. Ahí podemos realmente conocer a esta pensadora latinoamericana, Gabriela Mistral. Es un libro así, pero muy, muy interesante, muy entretenido de leer. Y aparte que la edición es muy bonita porque viene como sí. con el sello de las cartas y todo. Es preciosa esa edición y además, antes de que Blanca lea, es genial pensar en el género del recado. Así como Lemebel como que rearmó el género de la crónica, Mistral hace una cosa bien lúcida con el recado, porque ¿qué es un recado sino el que te deja un mensaje así como a la pasada, ¿no? Es un no te lo mando a decir con nadie. Tal cual. Y tiene algo de tierno y de audaz
Entonces aquí vamos con el recado que nos deja Mistral a los chilenos. Sí, es un texto más largo que los que hemos leído, pero también es un fragmento. Se llama Menos cóndor y más huemul y es de 1925, recado de Gabriela Mistral para Chile. Los chilenos tenemos en el cóndor y el huemul de nuestro escudo un símbolo expresivo como pocos y que consulta dos aspectos del espíritu, la fuerza y la gracia. Por la misma duplicidad, la norma que nace de él es difícil. Equivale a lo que han sido el sol y la luna en algunas teogonías, o la tierra y el mar, a elementos opuestos, ambos dotados de excelencia y que forman una proposición difícil para el espíritu. Mucho se ha insistido, lo mismo en las escuelas que en los discursos gritones, en el sentido del cóndor, y se ha dicho poco de su compañero heráldico, el pobre huemul, apenas ubicado geográficamente. Tal vez el símbolo fuera demasiado femenino si quedara reducido al huemul y no sirviera por unilateral para expresión de un pueblo. Pero en este caso, que el huemul sea como el primer plano de nuestro espíritu, como nuestro pulso natural, y que el otro sea el latido de la urgencia. Pacíficos de toda paz en los buenos días, suaves de semblante, de palabra y de pensamiento, y cóndores solamente para volar sobre el despeñadero del gran peligro. Mucho hemos lucido el cóndor en nuestros hechos, y yo estoy porque ahora luzcamos otras cosas que también tenemos, pero en las cuales no hemos hecho hincapié. Bueno es espigar en la historia de Chile los actos de hospitalidad, que son muchos, las acciones fraternas que llenan páginas olvidadas. La predilección del cóndor sobre el huemul acaso nos haya hecho mucho daño. Costará sobreponer una cosa a la otra, pero eso se irá logrando poco a poco. Muchas gracias, Blanca. ¿En qué crees tú que se distinguen y se asemejan las nociones de país que propone cada una de las escritoras, Fernanda? Bueno, leímos, para recapitular un poquito, leímos El país de la ausencia, leí yo. Tú leíste, Blanca, el texto de Violeta, Válgame Dios, ¿cómo están? Para hablar un poco de cómo se distribuye la naturaleza de manera desigual, ¿no? Luego vino la canción Yo canto a la diferencia y ahora Menos cóndor y más huemul. Entonces, yo creo que hay un hilo conductor en ambas poéticas que tiene que ver con denunciar la injusticia en el territorio. La desigualdad, básicamente, tanto como en la distribución de los bienes como también en el género, ¿no? Tal cual, sí, porque, bueno, Violeta tiene otros textos en que también habla más desde el género. En estos textos que seleccionamos hay una cosa más de clase, más que de género. Pero es muy interesante, yo creo que es genial de su parte pensar la distribución ya no tanto del recurso material, sino de la naturaleza misma. Y acudir también a este canto a lo divino de, bueno, le dijo Señora María, de todos son las flores. Claro, es como la creación supuestamente era algo para todos, claro, ¿no? Y todas. Como... Pero pareciera que no, que hay un deseo de acaparamiento por parte de quienes ostentan más. Y luego me parece que, claro, en la diferencia y las similitudes, creo que hay más similitudes en Yo canto a la diferencia y en el recado de Mistral, justamente porque hay un ejercicio de, bueno, ¿cuáles son los emblemas? ¿Cuáles son los símbolos? Estamos en el 18 de septiembre, entonces está la bandera, hay algo que no se condice, al parecer, en el caso de la canción, entre lo que decimos tener en estos emblemas patrios oficiales. Lo orgullosos que nos sentimos, ¿no? De la bandera, que en algún momento se decía que era como la más bonita, que ganó no sé qué concurso. No tenía idea de eso, qué genial. Es que eres más joven, pero eso ocurría. También lo aprendíamos nosotros. Había supuestamente la bandera chilena ganado como no sé si el primer lugar o el tercer lugar en un concurso de banderas del mundo, cosa que era completamente mentira. Pero fue un mito que muchos conocemos, ¿no? Que se nos dijo durante mucho tiempo, sí, es linda, pero hay una gran diversidad en el planeta también. Claro, y me parece genial en eso mismo, que la anécdota que cuenta Blanca tiene mucho que ver con esto como de aferrarnos al emblema oficial. Y en ambas poetas me parece que hay una crítica de la distancia que hay entre la oficialidad y la existencia más común de la gente, ¿no? Entonces, por una parte está, bueno, el hambre, la injusticia,
y que la bandera en lo alto es testigo de eso, y los discursos oficiales ocultan esa injusticia. Y por otro lado, este contraste muy agudo que hace Mistral del emblema del escudo nacional, ¿no? A propósito de estos dos animales que compartimos geográficamente los chilenos y que tiene que ver con esto de, bueno, está el cóndor feroz, que ella nos sugiere, bueno, tomemos el cóndor cuando sea necesario nomás, cuando estemos en peligro. Pero, ¿qué pasa con la ternura, la dulzura y la hospitalidad de la gracia del huemul? Ahí contrasta fuerza y gracia. Entonces yo creo que hay más elementos en común que de diferencia, pero me parece interesante, me parece interesante pensar que aquello que los junta es el ojo agudo de decir, bueno, leo la realidad de una manera y leo cómo hay un discurso oficial que no se condice con nuestra existencia cotidiana y que creo que hoy día todavía podemos verlo. O sea, basta con pensar en los 17 millones de los que nos enteramos recién, que también somos 17 millones supuestamente en Chile, entonces pareciera que hay 1 millón por habitante. Bueno, y al mismo tiempo pensar que hay una diferencia en los géneros, ¿no? Que está la décima por una parte y la canción, y por otro lado está el poema de verso libre y el recado. Entonces creo que ambas poetas pensaron cosas similares, pero el género que escogieron para decirlo fue modulando de distintas maneras esa misma crítica que tienen ambas. Sí, y a mí lo que me parece más interesante del último texto de Gabriela, el recado, es que ella plantea directamente una analogía hacia lo masculino y lo femenino, y cómo, en el fondo, qué cosas de ambas nos benefician como sociedad. Y es muy interesante que lo diga ella, siendo una mujer que se movió en un mundo masculino, ¿no es cierto? Ambas, yo creo, o sea, siendo artistas chilenas. Es interesante porque pone en valor algo que para las mujeres es difícil poner en valor, porque estamos acostumbradas como a desenvolvernos como hombres también en esos espacios para poder llegar a lugares de mayor liderazgo o de poder, etcétera. Entonces, qué bonito como Gabriela dice, bueno, tomemos esto del huemul, que aparentemente es lo femenino en el escudo nacional, como ella lo representa, para que seamos personas más amables, ¿no? Y para que nos tratemos mejor y para que seamos un país más humano. Y yo creo que la unión viene justamente por ahí, más que por el griterío y la cosa carroñera del cóndor, ¿no? Bueno, hay un verso muy lindo de Mistral que dice, la humanidad es algo que todavía hay que humanizar, ¿no? Entonces, ahí hay algo clave y que creo que lo que dices, Blanca, es muy importante porque habla de cómo nos organizamos en la esfera pública, que tiende a ser muy masculina, como de que hay que un poco pasar a llevar al otro para tomar nuestro lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si compartimos tanto en lo íntimo como en lo público de una manera más huemulesca, por decirlo así? Aparte que es tan lindo el huemul. Hay que decirlo. Sí, es el momento de que compartamos, de que ustedes participen. Así es que quien quiera tomar el micrófono para hacer alguna reflexión, alguna pregunta, algún comentario, lo que quieran, este es el momento. Ahí está Juanita Díaz. ¿Te gusta que te digan Juanita o Juana? Ya, dígame Juanita nomás. Juanita. Juanita está con el micrófono abierto para que levante la mano. Ya, chiquillos. ¿Con qué se quedan de la lectura? Por acá. Se me ocurre... Hola. Gracias Hola. por todo. Se me ocurre más que nada por la cercanía que estamos frente a una cárcel de mujeres cerca, que si acaso ellas escribieron algo al respecto, si se acuerdan de algo que pueda tener que ver con todo lo que estamos viendo, sobre la falta de libertad en la mujer, o el caso de las mujeres presas. Pero antes que respondas tú, Fernanda, que es la académica, que ella es la que sabe esto, pero yo sí recuerdo cosas de Violeta Parra que tienen que ver como con la relación con las policías, ¿no? Y con que se la lleven presa, con manifestarse públicamente y como con esa represión. De la cárcel específicamente no sé, pero sí hay en esta casa de Violeta Parra que yo contaba del Campo Oriente, hay arpilleras y óleos, y bueno, hay un montón de obras de ella con distintas técnicas, incluso con papel maché, como medias tridimensionales, que hablan de eso. Así que te invito a que la vayas a visitar. Bueno, es una muy buena pregunta, muchas gracias por la pregunta. No la puedo responder del todo porque no tengo en este momento en mi cabeza un texto de alguna de ellas dos que hable directamente de la cárcel. Pero sí ambas se preocupan mucho por
por la noción de libertad, y como bien decía Blanca, en Violeta hay mucho, bueno, en la carta, cuando se llevan preso a su hermano, hay un tema como de, bueno, cómo se elabora la justicia, a quienes llevamos presos y por qué. En Violeta hay mucho de eso. Pero no hay un texto que hable de la realidad dentro de la cárcel, por ejemplo. Sí, en las decisiones de represión policial a propósito de cómo convivimos políticamente en un territorio común. Yo creo que Violeta tiene más de eso que Mistral. Mistral tiene más, yo creo, como pensamiento en torno a lo que es la educación y de qué manera podemos emanciparnos a través de la educación para pensar un sistema diferente. No recuerdo si habla exactamente de lo carcelario, pero sí tengo la noción de que hay mucha referencia a cómo vivir más libremente en una noción de libertad, no de la libertad que hoy día se ha tomado de algunos partidos políticos como una cosa legal, libre mercado, por ejemplo, sino más bien en la libertad de existir y de convivir más fraternamente. Yo creo que hay de eso en ambas, pero de cárcel temáticamente específico no hay. Voy a llegar a mi casa a buscarlo porque me pareció una pregunta muy, muy genial, así que gracias por esa pregunta. Más preguntas, comentarios. Yo. Hola a todos, a todas. Hola. Gracias Hola, por la Alisa. instancia. Sobre la conversación me quedo principalmente con la lucidez de ambas escritoras. Es que de verdad me explota el cerebro pensar que dos personas pudieran escribir algo en el siglo pasado y que siga tan latente hoy en día. Con lo último que vimos con respecto a lo de la situación del país, la verdad es que pienso en la época, en los contextos de producción de ambas y me imagino también lo insultante que debe haber sido vivir en un país como Chile. Pienso en lo insultante que es para mí como mujer y como ciudadana estar viviendo hoy día en este país con todo lo que está pasando, con mujeres también, Evelyn Matei, bueno, Marcela Cubillo, ¿cierto? Tratando de ser como sororas entre sí y prestarse ropa e insultar a toda una nación. Me quedo con eso, como que tenían una bolita mágica, o sea, veían el futuro, como que eso también es lo que nos da la escritura y la poesía, como este don de ver el futuro y también es muy triste al mismo tiempo saber que se sigue repitiendo lo mismo, es como ¿por qué? ¿Por qué seguimos cometiendo los mismos errores? ¿Por qué como sociedad seguimos bancándonos lo mismo? Como, ¿de qué viene? ¿Viene de la colonización? ¿De qué? Como pienso mucho en, no sé, yo soy colocolina, pienso en la sangre araucana, pienso en esa sangre altiva y no me identifico, me genera mucha crisis, no sé si a ustedes les pasa, pero digo como, ¿por qué? O sea, vemos a personas yendo a buscar tulipanes y agarrándose de las mechas, pero nadie está haciendo nada porque plata de nuestros bolsillos financia campañas políticas, por ejemplo. ¿Ya? Con respecto a la pregunta del compañero allá sobre las presas, no tengo una, como la Feña dijo, pero sí se vino a mi mente inmediatamente un poema de Mistral, que creo que está en Lagar, que es El reparto. Sí, Lagar. En reparto voy a leer un poco porque lo busqué y dice, sin tardarme, por no cortar el ovillo, de la marcha sin dormir, cielos vívidos. Esa es como la introducción al poema. Y Mistral dice, tú, hermana, tú regodéate en pajonal y membranas, agáchate hallando al coipo, raza y sorbe las praderas, tome otra mis rodillas, si las suyas se quedaron trabadas y empedernidas, y no las quiebre sin llanto. Si me ponen al costado la ciega de nacimiento, le diré bajito, con la voz llena de polvos, hermana, toma mis ojos. Ese es un poema que cuando lo dijiste pensé. Gracias. Gracias a ti, Alison. Pienso en esto, en la potencia de la poesía, ¿no? O del arte en general, de que Alison dice ver el futuro. Y pienso que de pronto, cuando uno mete el cuerpo en el arte, en la escritura, en la actuación, en el caso de Blanca,
en la pintura, en el caso de los artistas visuales o la escultura, hay algo que se comparte, o sea, hay algo que llega al cuerpo del artista, ¿no? Que le es ajeno y le es compartido, que es como la plenitud de presente. Por eso pienso ¿cómo es que un artista puede ver futuro? Yo creo que un artista puede ver el futuro porque está de lleno con las manos en el presente, y en el presente hay fibras y hay pistas de aquello que viene mañana también, como un poco lo que decimos también con el pasado, ¿no? Que no hay historia sin memoria, y por ende aquello que viene luego es algo que ya vivimos y algo que estamos viviendo ahora, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que una profesora que quiero mucho, que me está guiando la tesis, que es filósofa, se llama Luciana Cadagia, me comentaba que en la conformación del Estado-Nación en Chile habían propuestas populares y no oligárquicas para conformar el Estado. Y de pronto se critica mucho, a propósito también de lo que vivimos en la revuelta social o en el estallido, esto de que el Estado o la manera que tenemos de organizarnos es muy oligárquico. Pero resulta que yo no tenía idea hasta que tuve esta clase que en el proceso de conformación del Estado habían propuestas populares de personas que fueron discípulos de Simón Bolívar, por ejemplo, que pensaron y quisieron escuelas a lo largo de toda América donde se podía incluir la persona que era indígena, o podían ir las mujeres a estudiar, podían ir los niños, y que luego esos proyectos fueron derrocados un poco por las oligarquías que se impusieron en ese momento. Entonces me parece interesante pensar el futuro a partir del presente, y también recordar que la historia de los pueblos, de alguna manera, lleva mucho tiempo gestándose. Así como lo que estamos pensando en el 2019, por ejemplo, lo pensaron también ellos hace 400 años, 300 años. Entonces también es interesante ir viendo ese hilo, ese curso histórico que se va tejiendo, ¿no? Ahí hay una palabra. Hola. 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 No sé si estoy en lo correcto, pero hay una canción de La Violeta, El Maldigo. Maldigo del alto Maldigo del cielo. alto cielo. Ella. Creo que la hizo en una etapa en que en su carpa no le estaba yendo muy bien. Me gustaría saber tu opinión respecto a cómo vive el arte, porque siento que esa canción se la hace como de su fracaso en la carpa. Y siento que en la historia de Chile el arte no es valorado, como que está igual. Pues ustedes como, bueno, y tú eres artista, como la percepción que puedan tener de eso. Sí, yo siempre digo como a modo de broma y medio en serio que lo peor que le puede pasar a una persona es ser artista y nacer en Chile. Porque realmente es un medio muy difícil. O sea, la gente dice, ay, los actores ya están llorando y se llenan de plata, pero resulta que esos no son todos los artistas en Chile, ¿no? Y realmente es un camino de dificultad súper precario, donde las personas trabajan 24/7 gratis para crear, gestionar, inventar un proyecto que tiene además esa posibilidad de la que hablaba Fernanda recién, ¿no? Que es como es un espejo de la sociedad que puede predecir el futuro o no, porque está en el presente, pero que además se completa con el espectador que está al otro lado. O sea, la experiencia que tiene el artista al crear una obra es otra de la que tiene el espectador al conectarse con esa obra, porque cada visión y cada mirada es distinta y es particular. Y siento que es un elemento tan importante y que en Chile hay un ninguneo hacia el artista, yo creo que por miles de razones. Una que tiene que ver con que somos personas que trabajamos en lo que nos gusta y eso genera un resentimiento más o menos fuerte, porque claro, estamos acostumbrados a que, bueno, vivimos en una sociedad que de consumo, que tenemos que, no sé, pagar las cuentas y la cuestión y trabajar y dejar como muy poco tiempo para el ocio, porque también tenemos familias, ¿no es cierto? Y hay que hacer la comida y hay que hacer tantas cosas. Entonces como que siempre se deja en un lugar como muy secundario el tema del arte y la cultura, cuando el arte y la cultura obviamente es lo que nos da sentido para todas esas otras cosas que hacemos. Es lo que nos da el impulso de vida, es lo que nos permite pensar lo que hacemos y de esta manera vivir una vida más plena también, porque si no nos vamos a morir haciendo así como máquinas y vamos a haber pasado por esta vida sin haber pensado ni mejorado esas condiciones a nivel espiritual, etcétera. Entonces sí, es difícil, es muy difícil ser artista en Chile más que en otros países. Y esa valoración viene de muchos lados, o sea, desde el Estado, desde los presupuestos, desde
desde cómo se mira a un artista, de que se piensan que son personas así hoy, medias locas, medias distintas, pero son personas que también tienen familias y que también tienen que llegar a fin de mes y que están en la misma que todos nosotros, que simplemente se dedican a una actividad que está al servicio de las personas. Era como en el corto, debatíamos acá con mi compañero que ingrata la plata cuando de cultura se trata. Tal cual, y es tremendo pensar que una artista tan importante como Violeta Parra, y este es un tema muy tabú, como llegó al suicidio con una depresión causada por el maltrato al artista en Chile, que es una situación que se sigue viviendo, y es tremendo. Y en el caso de Mistral, si bien la vida de Mistral no termina en suicidio, termina en la extranjería. En un autoexilio, podríamos decir. Sí. Porque ella habla, bueno, el país de la ausencia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como, bueno, me voy de Chile y pareciera que no sé qué llevarme de este lugar, porque no me tratan bien, me ningunean porque no soy profe normalista, entonces no puedo hacer clases como una profesora. O sea, no le dieron el premio nacional a Gabriela Mistral hasta que se hubo ganado el Nobel de literatura. Eso es tremendo. Tal cual. Y no había un país empujando ese Nobel, es que eso es muy raro. Y es bien ingrato también, volviendo a la palabra y el trabajo de ambas artistas. Bueno, tú mencionas Maldigo el alto cielo, que es un verso por bendición, se supone, pero ella hace un verso por maldición, cuando en la tradición se hace verso por bendición. Y pienso que, bueno, eso es de las últimas composiciones, justo al final de su vida, cuando ella sabe que va a morir porque le pone las últimas composiciones, ¿no? Y yo creo que hay algo que es clave de esta discusión que tiene que ver con lo que decía Blanca de la colectividad, que está en las rondas de Mistral, que es como, bueno, dame la mano y danzaremos. Tiene mucho que ver, que es algo que se ha infantilizado en el mal sentido de la palabra, pero que es algo que podemos hacer de adultos también. O sea, tomarnos las manos y decir, bueno, pierdo mi individualidad en una colectividad, que es algo que pasa con el teatro también, como en la relación del espectador y el actor. Y en el caso de Violeta Parra, ella no hubiese escrito todo lo que escribió, que mezcla vanguardia y mezcla tradición, si no hubiese recorrido todo el territorio. O sea, ella va y toca la puerta de un cantor que está a punto de morirse y le dice, necesito tu canto porque es valioso para el arte en Chile y para el arte en el mundo. Entonces, finalmente, el trabajo de estas dos artistas y pensadoras y el trabajo de los artistas hoy día tiene que ver con repensar la comunidad, pienso yo, con repensar el territorio, que no se puede hacer solo eso, lo tenemos que hacer en conjunto. Y quizá, pienso, si es que no se pone en valor eso es justamente porque pareciera que no es tan conveniente que nos juntemos tanto, ¿no? Entonces el arte hace ese trabajo de decir, bueno, somos en común, repensemos este ser en común, pongamos en valor nuestra sensibilidad, nuestro pensamiento para transformarnos todos los días. Y para eso pareciera que no hay plata y no hay recursos. Y claro, en el caso de ambas artistas, y con esto nos vamos despidiendo, se trata de dos mujeres que atravesaron el siglo XX como un rayo y lo transformaron. Y ambas pusieron el cuerpo, el espíritu, el corazón y la cabeza a disposición de Chile y del mundo. Les fuimos ingratos, sí, pero todavía la estamos recordando y las estamos recordando hoy día también. Y cada vez descubrimos como nuevas aristas y nuevas facetas de estas artistas precisamente porque permanecieron ocultas tanto tiempo. Tal cual, entonces la invitación es a ponerlas en valor cuando estemos en desesperanza total porque pareciera que el país no tiene sentido, ir a sus palabras, ir a sus voces, ir a sus cartas, porque ahí todavía hay mucho por descubrir y mucha compañía para avanzar en esto que estamos pensando en conjunto. Muchas gracias a todos por venir. ¡Wow! Más fuerte ese aplauso, qué inspirador. Qué sensible lo que acaba de decir. Me quedo con estas últimas palabras. El aplauso para ellas, por favor, en este espacio.